Si te agradan los relatos de brujería basados en hechos reales, has llegado al lugar indicado. El día de hoy te traigo un relato especial. Nuestra querida suscriptora, que es vidente y sanadora, compartió una de sus experiencias más impactantes. Escúchala hasta el final, porque recuerda que es mejor saber a no saber. Y si no crees en el karma, piénsalo 2 veces. Como he mencionado en experiencias anteriores, yo soy vidente y me dedico a sanar a las personas a través del Reiki, con la ayuda de Dios. A lo largo de los años, he vivido experiencias impactantes en mi labor de ayuda, pero la historia que compartiré hoy es verdaderamente asombrosa. Te invito a escucharla hasta el final, porque su desenlace es tan real como revelador y puede ayudarte a comprender cómo el karma actúa en la vida de cada persona. Hace algunos años, por recomendación de una paciente, una mujer llamada Paula llegó a mi consultorio. Desde el primer momento en que cruzó la puerta, su angustia era evidente. Sus ojos reflejaban noches en vela, preocupaciones acumuladas y un miedo que iba más allá de lo comprensible. Cuando entró a mi consultorio pensé que necesitaba alguna sanación. Sin embargo, lo que me pidió fue que ayudara a su hermana Daniela. Según decía, su hermana estaba muriendo. Como comprenderás, muchas veces nosotros, los sanadores, vemos este tipo de situaciones, donde una persona está grave y la ayudamos. No obstante, lo que hacía muy raro su caso era que tanto su hermana como su cuñado Leopoldo se encontraban en las mismas condiciones. Paula no tenía dudas. Ella aseguraba que lo que tenía su hermana no era una simple enfermedad, no era casualidad. Estaba convencida de que aquello que la aquejaba era brujería, y tenía razones para creerlo. Leopoldo no era un hombre común. No solo practicaba una religión donde la magia y los rituales eran fundamentales, sino que además era un sacerdote dentro de su culto. Conocía los secretos del mundo espiritual, las formas de canalizar energías y, sobre todo, los métodos para protegerse. Paula me contó que todo comenzó con Leopoldo. Él fue el primero en presentar los síntomas, y al principio parecía que solo era cuestión de tiempo para que su estado empeorara. Sin embargo, con el paso de los días, algo inquietante ocurrió. Su hermana Daniela comenzó a enfermarse de la misma manera. Alarmada, Paula la acompañó a múltiples consultas médicas. Se hicieron análisis, exámenes de todo tipo, pero los resultados siempre arrojaban lo mismo. Daniela estaba completamente sana. No había ninguna explicación lógica para su deterioro. Con cada visita que hacía a casa de su hermana, Paula notaba un patrón aterrador. Mientras su cuñado mostraba una leve mejoría, su hermana se debilitaba aún más. No era una recuperación rápida, pero sí constante. Leopoldo empezaba a verse mejor y lo hacía justo en la medida en que Daniela empeoraba. Intrigada y preocupada, Paula no pudo evitar preguntarle directamente a su cuñado al respecto. En varias conversaciones, insistió en saber qué estaba haciendo para mejorar, cuál era su secreto, cómo lograba recuperar su salud. Mi clienta quería saber si había encontrado algo que funcionara para que también se lo diera a Daniela. Pero Leopoldo nunca respondía con claridad. Se limitaba a evasivas, a frases ambiguas, a comentarios que dejaban más dudas que respuestas. Fue entonces cuando el instinto de Paula se encendió. Algo no estaba bien y fue que por eso vino a buscar mi ayuda. En aquel entonces yo todavía no leía las cartas del tarot, pero el sentido de la videncia ya estaba desarrollado. Así que mientras estábamos platicando, tuve la visión de que Leopoldo no estaba luchando contra la muerte de manera convencional. No buscaba sanar su cuerpo. Su objetivo era sobrevivir a cualquier costo, y lo estaba logrando a expensas de la vida de Daniela.
Las piezas empezaban a encajar de una manera aterradora. Leopoldo, en su desesperación por mantenerse con vida, había encontrado un refugio en el cuerpo y en la energía de Daniela. Como un parásito que se aferra a su huésped, él drenaba su vitalidad poco a poco, transfiriendo su propio sufrimiento a ella. Daniela no lo veía o no quería verlo. Su amor por Leopoldo la cegaba, o tal vez era por la brujería que la estaba afectando. Ella creía en él, en su cariño. Nunca imaginó que el hombre con quien compartía su vida estaba consumiéndola desde adentro. Paula, en cambio, sí lo veía con claridad, y por eso, llena de miedo y determinación, vino a buscarme. Sabía que el tiempo se acababa, y que si no hacía algo pronto, su hermana no sobreviviría. Y créeme, querida audiencia, si no hubiera venido a verme, su hermana hubiera fallecido al poco tiempo. Después de revelar aquella verdad macabra, en la que Leopoldo estaba transfiriendo su enfermedad a Daniela para salvarse a sí mismo, miré a Paula a los ojos y le dije la cruda realidad. Su hermana podía sobrevivir, pero había un precio. Si rompía el lazo oscuro que los unía, si eliminaba la brujería que la estaba consumiendo, toda esa energía regresaría a su origen. Leopoldo no solo perdería la vitalidad que le había robado a Daniela, sino que también recibiría de golpe el peso de su propia enfermedad y el efecto de sus propios rituales. El daño que intentó desviar volvería a él con más fuerza, y su destino quedaría sellado. En pocas palabras, el karma le daría una bofetada sin misericordia. Paula no dudó ni un segundo. Su respuesta fue inmediata, fría y sin titubeos. Quería que su hermana se salvara sin importar las consecuencias. Después de aquella respuesta y aceptación de la situación, inicié el proceso de sanación a distancia. Día tras día yo le enviaba curaciones a Daniela, y éstas, al entrar en su cuerpo, sacaban la energía infectada, por así decir, regresándola a su origen, revirtiendo el daño y mejorando la salud de mi paciente. Daniela comenzó a mejorar. Su cuerpo recuperaba la fuerza, pero con cada paso que ella daba hacia la vida, Leopoldo descendía un escalón más hacia la muerte. Ni los rituales más pesados dentro de su religión ayudaban su enfermedad, hasta que a los 6 meses exactos, él perdió la vida. Daniela lo amaba, creía en él, en su inocencia, en su cariño, pero su amor la cegaba, impidiéndole ver lo que para los demás era evidente. Tal vez Leopoldo sentía algo por ella, pero eso no le impidió sacrificarla por su propia supervivencia. Antepuso su vida a la de la mujer que lo amaba, sin remordimientos y sin dudar. Eligió hacerle daño para salvarse, y eso, a mi parecer, no era amor. Cuando Leopoldo falleció, Daniela se hundió en una tristeza oscura, culposa y rabiosa. No quería aceptar la verdad. Culpó a su familia, a sus amigos, a cualquier mano que, según ella, hubiera intervenido en su muerte. Pero la verdad era otra, una que no estaba lista para escuchar y que posiblemente nunca acepte. Paula, al ver que su hermana se hundía en la depresión tras la muerte de Leopoldo, volvió a buscarme. Su mirada era una mezcla de reproche y súplica, como si luchara entre la culpa y la necesidad. Y entonces, con un tono cargado de descaro, soltó las palabras que encendieron mi furia. Me dijo que como yo había matado a Leopoldo, quería que ahora sacara a Daniela de su depresión. Yo le contesté con todo el respeto del mundo, aunque con un tono de molestia, que yo no era Dios, que no era la dueña ni de la vida ni de la muerte, que yo no lo había matado, que fue el equilibrio del universo, la ley del karma que nadie puede eludir. Leopoldo cavó su propia tumba cuando intentó cambiar su destino, sacrificando a Daniela, así que solo recibió lo que él mismo había sembrado. Pasado algún tiempo, la propia Daniela llegó a mi consultorio.
Su rostro estaba desencajado, consumido por la tristeza y la rabia. No venía buscando consuelo, venía buscando respuestas, o tal vez venganza. Su primera frase fue una sentencia cargada de dolor y resentimiento. A mi amor lo mataron con brujería. Yo la dejé hablar. Necesitaba desahogarse, descargar la angustia que la carcomía desde la muerte de Leopoldo. Cuando terminó, la miré con serenidad y le dije la verdad que no quería escuchar. A él nadie le había quitado la vida, él solo se la quitó. Para entonces ya utilizaba las cartas del tarot como herramienta para profundizar en lo que mis visiones me revelaban. Tomé el mazo y comencé la lectura. Las cartas no mienten. Una a una fueron cayendo sobre la mesa, hilando la historia oculta que Daniela jamás había querido ver. Ahí estaba todo plasmado, el sacrificio disfrazado de amor, la traición que había estado frente a sus ojos todo el tiempo. Leopoldo no solo la había utilizado, la había condenado desde el principio. Las cartas eran claras y ella no podía desmentirme. En la lectura salió que Daniela lo mantenía económicamente, lo cuidaba, lo alimentaba, pero sobre todo, le servía como un recipiente, un escudo. Él y su expareja habían tramado un plan meticuloso para transferirle su enfermedad. Iban a hacer un perverso cambio de cabeza, y la víctima que habían elegido fue Daniela. El impacto en su rostro fue inmediato. No quería creerlo. Su amor por Leopoldo la mantenía aferrada a la idea de que él nunca le habría hecho daño. Literalmente, aún con la verdad desplegada frente a ella, se resistía. Daniela me decía que quería justicia, venganza y devolver el daño que le habían hecho a su esposo. Yo le dije que no había nada que regresar, porque la energía mal utilizada ya había vuelto a su dueño. La condena de Leopoldo no fue mi obra, sino fue culpa de sus acciones, y que si no hubiera pedido su hermana que la salvara, la que estaría 3 metros bajo tierra sería ella. Poco a poco, entre el dolor y la incredulidad, Daniela empezó a entender que no fui yo la culpable de su fallecimiento, sino que fue por egoísmo y sus malas acciones. Quiero decirte con total sinceridad que al mirar hacia atrás, creo que este pudo haber sido mi primer volteo inconsciente. Solo quería salvar a una mujer inocente, pero llámese el destino, el karma, o quizás el propio equilibrio del universo, quien se encargó de ajustar la balanza por sí solo. Lo más curioso de todo es que este camino no llegó a mí por Daniela, la víctima directa de aquel perverso ritual, sino que todo comenzó con su hermana, Paula. Fue ella quien, movida por el amor y la desesperación, aceptó las consecuencias sin titubear. No le importó el precio, ni el destino de Leopoldo. Solo quería ver a su hermana con vida. Y así, sin saberlo, ella misma abrió la puerta para que el karma hiciera su trabajo. Espero que te haya agradado esta historia. Si es así, regálame tu like y déjame un comentario. Si me escuchas en Spotify, apóyame con 5 estrellas, para que así la plataforma sepa que aprecias mi trabajo. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú, vives con el miedo?